Hola, mi nombre es Marco Antonio. Hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos años ha tomado relevancia en nuestro país. Estamos hablando de una nueva opción, no una nueva, una opción que los empresarios y personas naturales han empezado a darle mayor consideración a la hora de tomar sus decisiones. Estamos hablando en sí de lo que son los fideicomisos. En este video hablaremos de lo que son los conceptos en lo que respecta al tema. Hablaremos también de las partes que constituyen este instrumento, derechos, deberes para cada una de las partes que componen un fideicomiso. Sin antes empezar, me gustaría hablarles un poco de la evolución que tuvo este instrumento en nuestro país, porque no es nuevo, ya tuvo sus precedentes en el pasado, tanto así que un antecesor valioso del marco legal del fideicomiso lo ubicamos con la dación de la ley número 9912, promulgada el 21 de enero de 1944 en el gobierno de Manuel Prado. Para muchos existe discrepancias con lo que respecta al momento exacto en que por primera vez se conoció al contrato de fideicomiso como tal en nuestro país. En ese sentido, aclara Javier Rodríguez Velarde que en el Perú el fideicomiso no estuvo presente en el Código Civil de 1852 y que en el Código Civil de 1936 apenas se hizo mención al fideicomiso en los artículos 1024 y 1807. Se nos habla acerca de ellos sobre la constitución de hipoteca para garantizar títulos transmisibles por endoso o al portado y para la emisión de bonos hipotecarios respectivamente. Algo similar sucedió en el Código Civil de 1984, en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. En adelante la llamaremos GSF, Ley GSF. Bien, aquí se legisla expresamente sobre el contrato de fideicomiso. En ella se le dedica 34 artículos a partir del artículo 241, cuyas normas han sido reglamentadas por la SBS mediante resolución número 1010-99, que data del 11 de noviembre de 1999. Bien, habiendo visto lo que ha sido o ha representado un fideicomiso en nuestro país, vamos a empezar con lo que es en sí el fideicomiso. En el artículo 241 de la ley número 26702 nos da un concepto claro de lo que es el fideicomiso. Nos dice que el fideicomiso es una relación jurídica por el cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido. Chicos, vamos a hacer un pare acá. El patrimonio fideicometido va a ser esos bienes que el fideicomitente va a desprenderse para formar el fideicomiso. ¿Ok? Bien, continuemos. Nos dice también
que para constituir el patrimonio fideicometido, el fiduciario está afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario. Bien, aquí vamos a tener lo que es los tres protagonistas de lo que es el fideicomiso. Ahí usted va a poder ver el fideicomitente, el fiduciario y también vamos a hablar del fideicomisario. Un concepto de fideicomitente se podría decir que es la persona que entrega los bienes al fiduciario con el fin de generar beneficios para entregar al fideicomisario. Es claro que aquí se nos muestra al fideicomitente como un administrador de el patrimonio fideicometido. Y ahora nos dice del fiduciario que es la institución financiera encargada de la captación de bienes para el cumplimiento de un fin específico a favor del fideicomitente o un tercero fideicomisario. Hay que resaltar bien claro que el fideicomisario va a ser el que reciba los beneficios. Por eso en este concepto nos dice, es quien recibe el beneficio generado por el fiduciario. El fiduciario habíamos visto en la anterior imagen que era la persona encargada de generar beneficios tanto para el fideicomitente como para el fideicomisario. Es ahí donde recae la responsabilidad de lo que es el fiduciario. Bien, en este diagrama vamos a poder ver el papel que representa cada uno de ellos. Vemos que el fideicomitente es la persona que va a ser dueña de el patrimonio fideicometido. Pero ojo, este patrimonio puede ser, como dice, muebles, inmuebles, acciones, créditos, títulos, valores, etc. Estos van a ser o podrían ser los que van a convertirse en lo que es el fideicomiso. Vemos que el fideicomitente pasa los bienes o los bienes al fiduciario, y este va a pasar a cumplir el papel de la persona que controla esos recursos. Y también, como dice el segundo punto, el generador del beneficio. Chicos, hay que dejar en claro que cuando el fideicomitente se desprende del recurso, este no implica la transferencia de la propiedad plena y perfecta, sino solo pasa a ser administrada como patrimonio, el cual no incluye el derecho a goce por parte del fiduciario. Entonces podemos decir que el fideicomitente entrega así un poder más reducido, lo que supone una separación del derecho de propiedad, al ceder ciertos derechos que ella comprende. De esta manera, al transmitirse el dominio fiduciario, se está transfiriendo un dominio imperfecto, el que está limitado, sí, el que está limitado, y subordinado a la vez, a permanecer solo hasta el cumplimiento de la condición resolutiva con la cual se comienza este fideicomiso. Es obvio que se fija hasta el fin del plazo en el cual debe figurar en el contrato.
y el fideicomisario o beneficiario. Podemos decir del beneficiario que es quien obtendrá al final los frutos producto de las gestiones óptimas realizadas por el administrador. Ya sabemos todos quién es el administrador. Hablamos del fiduciario, quienes, de acuerdo a lo expresado en el pacto, o sea, en el contrato del fideicomiso, tendrán todo el derecho de exigir y velar por el cumplimiento de los fines y la buena gestión de este patrimonio. Por lo dicho en la anterior imagen, podemos decir que fideicomitente puede ser la misma persona que el fideicomisario, pero muy al contrario, el fiduciario no puede ser la misma persona que el fideicomisario. Viendo todo esto, seguro te has planteado esta interrogante: ¿puedo ser yo un fiduciario? Y la respuesta es no. Según la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, nos dice que solo pueden establecerse como fiducias el COFIDE, empresas de operaciones múltiples, empresas de servicios fiduciarios, así como las empresas de seguro y reaseguro. Ahora vamos a hablar de la formalidad que rodea este instrumento. ¿Qué nos dice acerca de la formalidad? Nos dice que para que exista un fideicomiso, tanto el fideicomitente como el fiduciario deben establecer y firmar un contrato formalizando el instrumento privado o protocolizando notarialmente. Cabe resaltar que, como al principio habíamos mencionado, en este contrato se va a figurar las limitaciones que va a tener el fideicomitente, el fiduciario y posteriormente también el fideicomisario. También se va a establecer lo que van a ser los beneficios y los plazos que ya habíamos dicho a un principio. Pero ustedes me dirán, ¿qué hay acerca de los plazos? Bien, el plazo máximo de duración de un fideicomiso es de 30 años, pero también tendremos algunas excepciones, como son en el fideicomiso vitalicio, el fideicomiso cultural y el fideicomiso filantrópico. ¿Qué nos dice la ley acerca del fideicomiso vitalicio? Nos dice que este fideicomiso se hará en beneficio de fideicomisarios determinados que hubieran nacido o estuviesen concebidos al momento de constituirse el fideicomiso. También nos dice que el plazo se puede extender hasta el último de los fideicomisarios. Claro, voy a redundar diciendo que todo esto tiene que estar estipulado en el contrato que se hace al iniciar el fideicomiso. Bien, ahora, ¿qué nos dice acerca del fideicomiso cultural? Nos dice que tenga por objeto el establecimiento de museos, bibliotecas, institutos de investigación arqueológicos, históricos o artísticos. El plazo puede ser indefinido y el fideicomiso subsiste en tanto
sea factible cumplir el propósito para el que hubiere sido constituido. Otra vez redundamos, tiene que estar estipulado esto en el contrato. Ahora, ¿qué nos dice acerca del fideicomiso filantrópico? Nos dice que tenga por objeto aliviar la situación de los privados de razón, los huérfanos, los ancianos abandonados y personas menesterosas. El plazo se puede igualmente ser indefinido y el fideicomiso subsiste en tanto sea factible cumplir el propósito para el que se hubiere constituido. En sí todos tienen en común lo que he estado resaltando a lo largo de esta imagen. Voy a siempre repetir que todo acerca del fideicomiso, beneficiarios, derechos y deberes, tiene que estar estipulado. Bien, sobre el patrimonio fideicometido, vamos a hablar un poco del patrimonio, que se podría decir la sustancia de lo que es un fideicomiso. Vamos a hablar de algunas obligaciones que se generan. Bien, aquí les tengo un texto de lo que figura en la ley 26702, artículo 253, que nos dice que el patrimonio fideicometido no responde por las obligaciones del fiduciario o del fideicomitente, ni de sus causahabientes. Y tratándose de las obligaciones de los fideicomisarios, tal responsabilidad solo es exigible sobre los frutos y las prestaciones que se encuentran a disposición de ellos, de ser el caso. Bien, en este mismo artículo vamos a encontrar una explicación acerca de qué pasaría, o sea, si será el caso, si la empresa fiduciaria no responde entre unas obligaciones a una situación que afecte al patrimonio fideicometido. Nos dice que el fideicomitente o cualquier fideicomisario estarían facultados para coadyuvar en la defensa de este patrimonio fideicometido. Pero ojo, eso no quiere decir que la empresa fiduciaria quede liberado de responsabilidad al asumir cualquiera de los dos, ya sea fideicomitente o fideicomisario, esta situación contraria al patrimonio. No quedaría liberado de responsabilidad la fiduciaria. También es necesario dejar en claro que los bienes que integran el patrimonio fideicometido se encuentran afectos al pago de las obligaciones y responsabilidades que la empresa fiduciaria contraiga en ejercicio del dominio fiduciario por los actos que efectúe para el cumplimiento de la finalidad para la que fue constituido el fideicomiso. Bien, vamos a establecer que el patrimonio fideicometido es independiente por las responsabilidades que contraiga, pero aquí vamos a tener a la empresa fiduciaria, que es la que administra al patrimonio, y va a tener que asumir algunas obligaciones que el mismo patrimonio genere, casos tributarios sobre todo. Entre muchas de las obligaciones de la empresa fiduciaria, más que administrar, vamos a poder ver que hay varias. Una de ellas
es cuidar y administrar los bienes y derechos que constituyen el patrimonio del fideicomiso, defender el patrimonio del fideicomiso, proteger con pólizas de seguro, cumplir los encargos que constituyen la finalidad del fideicomiso. Claro que este va a ser la razón de la existencia de este contrato o este instrumento. Bien, también nos dice llevar el inventario y la contabilidad de cada fideicomiso con arreglo a ley, preparar los estados financieros de cada fideicomiso, guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información que se relacionen con los fideicomisos. Ética, ¿no? Notificar a los fideicomisarios de la existencia de bienes y servicios disponibles a su favor. Recuerden que el fideicomisario va a ser el beneficiario, por ello está entre una de las funciones de la fiduciaria, ¿no? Devolver al fideicomitente o a sus causavientes al término del fideicomiso. Transmitir a la nueva empresa fiduciaria. Rendir cuenta a los fideicomitentes y a la superintendencia al término del fideicomiso o de su intervención en él. Todos estos vamos a rescatar el segundo cuadro que vimos, en el cual nos dice defender el patrimonio del fideicomiso. ¿Esto por qué? Ya que, como ya les había dicho, el patrimonio fideicomitido es la sustancia por el cual se constituye este fideicomiso o cualquier otro fideicomiso. Por ello, no habría sentido si por razones X, daños físicos, acciones judiciales o acciones extrajudiciales afectan el patrimonio fideicomitido. Por ello, es la obligación de la empresa fiduciaria defender al patrimonio. Otra que vamos a rescatar es cumplir los encargos que constituyen la finalidad del fideicomiso. Aquí se va a plasmar el criterio del fiduciario es el cumplimiento del objetivo del fideicomiso va a ser una consecuencia de los actos, contratos, operaciones, inversiones o negocios que se hagan por parte de la empresa fiduciaria, por ende al fiduciario. Cualquier situación adversa que se presente en estas acciones es responsabilidad del fiduciario tener que afrontarlas para preservar el objetivo de el patrimonio fideicomitido o del fideicomiso. Vamos a resaltar también la que nos dice que la empresa fiduciaria está en la obligación de rendir cuenta a los fideicomitentes y a la superintendencia al término del fideicomiso o de su intervención en él. Vamos a ver que al culminar este plazo o por algunas razones X adversas al lo que es el ciclo común de un fideicomiso, la empresa tiene que rendir cuentas, tiene que
Se podría decir que tiene que mostrar todos los resultados que haya habido con su administración en el lapso que duró el fideicomiso, entregando, si hubiere, beneficios al beneficiario, y si no, corriendo con la responsabilidad acerca de qué pasó con el fideicomiso. ¿Y qué hay acerca de las provisiones de la empresa fiduciaria? Es prohibido a la empresa fiduciaria afianzar, avalar o garantizar en forma alguna ante el fideicomitente o los fideicomisarios los resultados del fideicomiso o de las operaciones, actos y contratos que realice con los bienes fideicomitidos. Bien, ¿qué nos quiere decir con esto? Nos dice, o se puede deducir, que la empresa fiduciaria está limitada. Sí, limitada. Limitada, ¿por qué? Porque su obligación principal es preservar el ciclo normal de lo que conlleva ese fideicomiso, generar frutos a favor de las partes. Entonces, la empresa no se le puede dar la idea, o no se le puede generar ideas de realizar operaciones, actos y contratos con los fondos o los bienes que representan el fideicomiso, porque es común ver que muchas empresas, al tener la potestad, o sea, la administración de un fideicomiso, generan frutos a interés propio, más que el objetivo principal de un fideicomiso. Y a todo esto, ustedes se preguntarán si la empresa fiduciaria tiene derechos también. Sí tiene derechos. Cobrar una retribución por sus servicios es uno de los derechos que como administrador le compete. También está en resarcirse con recursos del fideicomiso de los gastos en que incurriera en la administración del patrimonio fideicomitido y en la realización de su finalidad. Sobre el monto en lo que asciende su retribución de la empresa fiduciaria, hemos hablado mucho de lo que es el documento con el cual se inicia un fideicomiso. Ahí también va a estar estipulado el monto el cual va a recibir la empresa fiduciaria por sus servicios. O si no se especificara, por defecto se va a decidir una no mayor al 1% del valor de mercado de los bienes fideicomitidos, en lo que respecta al sueldo, se podría decir, ¿no? A la retribución. ¿Cuándo queda nulo el fideicomiso? El fideicomiso se va a anular por 5 razones. Una de ellas nos dice que si contraviene el requisito establecido en el artículo 243. Vamos a recordar que el artículo 243 nos habla de la validez del acto constitutivo. Nos habla que el acto constitutivo del fideicomiso es exigible al fideicomitente la facultad de disponer de los bienes y derechos que transmita, claro, acatando las normas legales que competen a este acto. Bien, tenemos otras razones, como los que son el objeto, ¿no?
si fuese ilícito o imposible. Es dentro del marco legal. Otra de las razones es si se designa como fideicomisario a la propia empresa. Habíamos en una de las imágenes establecido relaciones en que el beneficiario no puede ser el mismo que el fiduciario. Bien, la siguiente razón nos dice si todos los fideicomisarios son personas legalmente impedidas de recibir los beneficios del fideicomiso. Marco legal. Estamos dentro de lo legal. Bien, siguiente. Si todos los bienes que lo deben integrar están fuera del comercio. Bien, ya habiendo visto cómo es el desenlace de lo que es el fideicomiso, hemos llegado al momento de mencionar las razones por las cuales se da el término del fideicomiso. Son varias que voy a ir mencionando ya para ir culminando. Una de ellas nos dice: renuncia de la empresa con causa justificada aceptada por la superintendencia. Claro, la SBS es el ente que regula, ¿no?, todos estos contratos. Liquidación de la empresa fiduciaria es otra de las razones. Remoción de la empresa fiduciaria. Renuncia expresa de todos los fideicomisarios a los beneficios que les concede el fideicomiso. Bien, otra en la siguiente vamos a ver: pérdida de los bienes que lo integran o de la parte sustancial de ellos a juicio de la empresa fiduciaria. Haberse cumplido la finalidad para lo cual fue constituido. Voy a resaltar mucho este sexto punto por el término del fideicomiso. Creo que haber cumplido va a representar el éxito de este fideicomiso. Bien, en el siguiente vamos a ver que dice: haber devenido imposible la realización de su objeto. Malas noticias. En la 8 vamos a ver la resolución convenida entre el fideicomitente y el fiduciario, con aprobación de los fideicomisarios en el caso del primer párrafo del artículo 250. La 9ª razón nos dice: revocación por parte del fideicomitente antes de la entrega de los bienes a la empresa fiduciaria o previo cumplimiento de los requisitos legales, salvo lo previsto en el primer párrafo del artículo 250. Y por último, vencimiento del plazo. Y como decimos, esperemos que haya salido bien el fideicomiso para que el objetivo haya sido un total éxito. Este fue el video de fideicomisos. Espero les haya sido de mucha utilidad para aquellas personas que estén interesadas en el tema. No más, me despido. Mi nombre es Marco Antonio y será hasta la próxima.